Muy buenos días, muy buenos días. Empezamos. Vamos a dar inicio a la conferencia sobre construcción de ciudadanía digital, organizado por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, con el profesor Humberto Miranda, un valor nicaragüense, joven, licenciado en psicología. El licenciado en psicología, máster en gestión pública, máster en políticas públicas, gerencia de administración en el ICAP, tiene materias del doctorado en gobierno y administración pública, es especialista en gerencia social, especialista en proyectos sociales y actualmente es profesor del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Muchas gracias, Humberto, por el interés que tuviste de trabajar este concepto, ¿no? Nosotros aquí en Venezuela hemos estado trabajando mucho el concepto de construcción de ciudadanía, pero parece que Venezuela no está aislada, ¿no? de ese concepto. Centroamérica y Latinoamérica necesitan mucho su desarrollo. Entonces, te agradezco mucho el interés para comenzar a desarrollar el concepto, y esta parte de lo que es ciudadanía digital es bien interesante, porque el tema de la pandemia nos ha dejado a todos en este espacio virtual. Muchas gracias por el interés, Humberto. Muy buenas, un saludo cordial a todos y a todas a este espacio de reflexión que hemos denominado Construcción de Ciudadanía Digital. Para desarrollar esta conversación que queremos que sea grupal, que desarrollemos entre todos como una lluvia de ideas, quiero ir planteando algunas ideas y a medida que vaya mencionando algunos planteamientos que espero que les resulte sugerentes, invito a cada uno de los que están conectados y a cada una de las que están conectadas a que nos escriban sus preguntas, sus percepciones, sus opiniones sobre las ideas que voy a ir desarrollando, de tal manera que esto lo hagamos como una conversación, como un diálogo, como una construcción conjunta, para ir acercándonos al tema que nos convoca el día de hoy, que es construcción de ciudadanía digital. Voy a iniciar a hablar sobre el tema de construcción de ciudadanía digital haciendo alusión a qué entendemos por ciudadanía. Antes de hablar de ciudadanía digital, vamos a partir de una búsqueda conceptual de qué es ciudadanía. Tomás Janowski define a la ciudadanía como una membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un nivel dado de igualdad. Esta definición que nos da Tomás Janowski pone en referencia cualidades o categorías de análisis tales como membresía pasiva y activa. ¿Qué podemos entender? O sea, un ciudadano es aquel que tiene una membresía pasiva, y es pasiva cuando son derechos que le concede el Estado. A eso Tomás Janowski lo entiende como membresía pasiva. O sea, son todos aquellos derechos concedidos desde el Estado. En cambio, la membresía activa nos remite a la ciudadanía que hace ejercicio de sus derechos desde la propia ciudadanía. Es decir, la propia persona le solicita al Estado, al gobierno o a otros actores sociales determinadas situaciones para cambiarlas. Y eso hace alusión a la membresía activa. Es importante otro aspecto que nos menciona Tomás Janowski en esta definición de la ciudadanía, que hemos dicho que es la membresía pasiva y activa de individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un nivel dado de igualdad. Otro aspecto son los derechos universales y obligaciones en un nivel dado de igualdad. Para hacer ejercicio de ciudadanía se debe construir en el tejido social esas condiciones de universalidad, tanto en derechos como en obligaciones, dentro de una lógica de igualdad, que es como una asignatura pendiente en esta idea de ciudadanía. Ciertamente, la nacionalidad antecede
a la idea de ciudadanía como ejercicio de derechos. ¿Por qué? ¿Por qué hago alusión a la nacionalidad? Porque la noción de ciudadanía ha estado muy relacionada al contorno territorial en un Estado-nación. ¿Qué significa eso? Que el que nace en un territorio, ya sea Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, por nacer en ese territorio, ya goza de una nacionalidad que le permite el goce de determinados derechos, ¿verdad? Bien, continuemos con esta búsqueda de la definición, de la comprensión de qué es ciudadanía para poder avanzar en ciudadanía digital. Marshall nos dice que la ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a derechos y obligaciones que esto implica, ¿verdad? Entonces, aquí Marshall nos invita a centrar la atención en ese estatus que se adquiere de miembro de una comunidad política, social y económica. Según Marshall, tenemos tres dimensiones para entender a la ciudadanía. Y esas tres dimensiones están relacionadas con derechos civiles. ¿Y qué vamos a entender por derechos civiles? La protección que tiene el ciudadano, la ciudadanía, y esta protección a la seguridad de la ciudadanía también permite autonomía con respecto al Estado. Esta es una primera dimensión, según Marshall, de lo que nos permite comprender a la ciudadanía. A la ciudadanía la tenemos que entender desde esa dimensión de derechos civiles. Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión, según Marshall, son la ciudadanía entendida desde los derechos políticos. ¿Qué vamos a entender por esos derechos políticos? Es la capacidad de las personas de elegir a sus autoridades, a aquellos que van a ostentar el gobierno. Esa capacidad. Y el respeto a disentir de la autoridad que ellos mismos eligieron. Es interesante esto de los derechos políticos, porque implica un ejercicio de elegir a alguien y una vez que está electo, hacer un proceso de oposición en algunas ocasiones. Aunque haya votado por esa autoridad, aunque yo simpatice con esa autoridad de gobierno, el ciudadano tiene la potestad porque así se lo da a los derechos políticos, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda dimensión. Hasta este momento... Eso es un marco, Humberto, de democracia representativa, ¿no? Así es, claro que sí. Estamos entendiendo a la ciudadanía en el marco de un contexto democrático representativo. ¿Y en un contexto participativo? ¿Representativo participativo? Claro, representativo y participativo. Yo le agradezco esa aclaración a la doctora Salazar porque me permite hacer la siguiente acotación, y es que hay un estudioso, Guillermo O'Donnell, que ha estudiado los temas de transición en América Latina y los procesos de ciudadanía en América Latina, y Guillermo O'Donnell habla de que en los procesos democráticos ha habido, en el caso de América Latina, delegación. A propósito de estos derechos políticos, ¿qué significa delegación? Que la potestad, la facultad que tiene el ciudadano de decidir, se la ha delegado a aquellas personas que han sido electas para ocupar el gobierno durante un periodo determinado. En cambio, la democracia nos exige ir un paso más adelante de esa delegación. Y eso es lo que nos plantea la doctora Salazar, y es la representatividad participativa. Es decir, cuando un ciudadano elige a través de este derecho político a
a los gobernantes o a las autoridades que van a hacer ejercicio en el gobierno, lo que están haciendo es construir una comunidad política que no implica dar un cheque en blanco, no es dar un cheque en blanco, sino que la ciudadanía constantemente va a estar dándole seguimiento a ese ejercicio de gobierno. Por consiguiente, el gobernante debe tener una actitud responsiva, entiéndase por responsiva, de escucha y de incorporar todo ese seguimiento que hacen los ciudadanos a lo largo de su ejercicio de gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que ese ejercicio de ciudadanía en ocasiones se ve disminuido porque tenemos una asignatura pendiente en el ámbito de derechos políticos. Bien, hasta este momento he mencionado, según Marshall, dos de las dimensiones para entender qué es ciudadanía. La primera, dije que lo hicimos, bueno, en realidad Marshall nos propone hacerlo en función de derechos civiles. La segunda dimensión, los derechos políticos. Y la tercera dimensión de esta comprensión de qué es ciudadanía tiene que ver con los derechos sociales. ¿Y qué vamos a entender por esos derechos sociales? La garantía de condiciones mínimas de supervivencia y de dignidad de la persona. Y estos derechos sociales están relacionados con el derecho a la educación y a la salud. Entonces, si partimos de esta propuesta para entender qué es ciudadanía que nos hace tanto Thomas Janowski como Marshall, tenemos un punto de partida inicial para abordar la construcción de ciudadanía digital. Bien, dicho esto, ¿qué ha pasado en América Latina con este ejercicio de ciudadanía? ¿Qué ha pasado con esto? Pues tenemos avances significativos en derechos, sobre todo civiles. Eso es donde se ha avanzado más en la región. Y la asignatura pendiente son los derechos políticos y los derechos sociales. Correcto. ¿Por qué? La asignatura pendiente. A la ciudadanía desde esas tres dimensiones, nos vamos a dar cuenta que, que la persona que gana las elecciones una vez que está ocupando el gobierno, que está en la administración del gobierno, cuando recibe críticas de sus ciudadanos, los toma de manera negativa. Lo toma de manera negativa. Y esto ha implicado que en el caso de América Latina se haga una disminución o una suspensión o una exclusión de el derecho político pleno que tienen los ciudadanos, ¿verdad? Del derecho pleno que tienen los ciudadanos de disentir, de estar en desacuerdo con las autoridades de gobierno. Con las autoridades de gobierno. En la poliarquía, en el libro de la poliarquía, Robert Dahl nos habla en las primeras páginas de ese libro que para construir realmente democracia, para construir ciudadanía, se necesita que el gobernante promueva y proteja a aquellos que son oposición. Que promueva la oposición y no solamente que la promueva, sino que proteja a aquellos que piensan diferente del gobierno. Y ante esa propuesta de Robert Dahl, que está en su libro La poliarquía, tendríamos que ver qué está pasando en nuestras realidades. Realmente las personas que están en los gobiernos de turno promueven y protegen a aquellos que piensan distinto al gobierno. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? Bien, dicho estas ideas iniciales, no sé si alguien en este momento, para eso tienen el chat, para que nos vayan enviando sus preguntas y sus observaciones. Las preguntas con el nombre y el país. Exactamente, muchas gracias. Entonces nos envían a través del chat su pregunta y nos dicen de qué país nos están
sintonizando, están compartiendo con nosotros este espacio de reflexión. Muy bien, una vez planteadas estas ideas iniciales sobre qué es ciudadanía, vamos a pasar al tema del adjetivo de la ciudadanía que hemos escogido para el tema de hoy, que es construcción de ciudadanía digital. Cada día las personas, los ciudadanos, y voy a centrarme en América Latina, están haciendo uso de redes sociales y de entornos digitales para expresarse ciudadanamente. Cada día hay más uso. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, según los estudios que hay sobre la penetración del acceso a Internet, es decir, la cantidad de personas que tienen acceso a Internet, se ha encontrado que un 70% de la población centroamericana, la plataforma tecnológica que más visita es YouTube. Es YouTube. Y eso ya nos da un dato interesante, un dato muy interesante para darnos cuenta que el ciudadano digital, que lo vamos a llamar ciudadano digital, porque hace uso de los entornos digitales, el ciudadano digital está haciendo empleo de entornos que tienen audio, que tienen imagen, entonces, porque resulta más estimulante lo audiovisual. Y eso nos lo revela este dato que acabo de mencionar, de que el 70% en Centroamérica, de los centroamericanos, utiliza o visita YouTube para informarse. YouTube, ¿verdad? Interesante. Pero miren cómo esto del ciudadano digital está cobrando tanta relevancia que escuchamos recientemente una noticia en donde el señor Donald Trump quería prohibir el uso de TikTok a propósito de la campaña electoral que hay para elegir presidente en Norteamérica. ¿Qué significa todas estas noticias? Que cada día se está haciendo más relevante el uso de redes sociales. Por ejemplo, en Nicaragua leí una noticia de que un joven de veinteañero se le privó de la libertad porque hizo uso de TikTok criticando determinadas formas de gobierno. Entonces, y otra cuestión, los gobiernos cada día están más preocupados en regular el uso de las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter, TikTok, entre otras redes sociales, le está permitiendo a la ciudadanía hacer expresión y uso pleno de su derecho político, de su capacidad de expresarse libremente. ¿Qué es lo que está pasando en el uso de las redes sociales, de los ciudadanos digitales? En ocasión tienen que hacer uso de perfiles falsos, porque hay temor incluso a expresar una opinión distinta a la oficial por temor a represalias de cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Porque luego, si esto fuera así, tendríamos que volver al argumento propuesto por Robert Dahl en la poliarquía. Hay que proteger y promover la oposición, ¿verdad? Promover. Pero, sin embargo, los ciudadanos, en algunos casos, están tomando medidas para protegerse a sí mismos y entonces crean un perfil falso. Lo más adecuado en estas situaciones es tener un perfil real, Aunque las situaciones sean adversas, nosotros como ciudadanos debemos entrar dentro de una lógica de uso ético de esos espacios digitales. ¿Sí, doctora Salazar? Yo quisiera que me desarrollaras un poco más ese tema del uso ético de las redes sociales, porque si bien es cierto
que hay gobiernos que pretenden limitar y cercenar la expresión a través de las redes, no es menos cierto que la gente a veces no hace uso de una expresión ciudadana, sino que contratan equipos de 100, 200 personas con nombres falsos y entonces comienzan a lanzar mensajes que generan opinión, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso, porque no es una opinión real, sino que ¿cómo sería en esos casos? Muy bien, ahí entra todo el tema de los fake news y de el uso efectivamente ético de estos medios. Ciertamente, la construcción de ciudadanía nos remite a temas de valores cívicos, Y recordar lo que hemos dicho en la definición inicial, cuando mencionábamos a Thomas Janowski. Es una membresía pasiva y activa en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones. Y una de esas obligaciones de la ciudadanía es mantener su identidad, donde esté y con quien esté. Y luego, la expresión de sus opiniones la debe hacer de forma respetuosa. Individual. Respetuosa. ¿Por qué? Resulta ser que hay personas que dicen, no, es que este no me va a entender la frase si se la digo así. Bueno, para eso es la construcción de ciudadanía, para educarnos en valores cívicos, para educarnos en valores cívicos de respeto, de respeto. Eso lo está corroborando una de las participantes, Katiuska. Bueno, pues se pasó rápido el mensaje, no pude copiar bien el apellido, que hablaba del respeto. Del respeto. La cuestión fundamental es ese valor cívico de respetar al otro, que no piensa igual a mí. Ese no piensa igual a mí y no por eso es mi enemigo. No es mi enemigo. Es una persona que piensa distinto a mí. Entonces, eso implica una transformación en la construcción de ciudadanía. Sí, es una transformación cultural. Cultural. Ya lo decía Pablo de Tarso, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Si yo pienso que el que opina distinto a mí es un enemigo, entonces voy a tratarlo en forma tal. En relación a esta tensión que hay en la construcción de ciudadanía, porque efectivamente la construcción de ciudadanía no es algo siempre que se desarrolla de forma afable, no necesariamente es así, ¿verdad? Y aquí quiero introducir a propósito de esto una propuesta de Charlie Seeley que nos plantea que hay una correlación entre derechos y hechos sociales y movimientos sociales y movimientos y luchas sociales. ¿Por qué? Porque la construcción de ciudadanía es un proceso de luchas sociales que se da desde abajo. Cuando los derechos son concedidos desde arriba, la capacidad de aplicación es segmentada. Es decir, cuando los derechos son concedidos desde el gobierno, como lo veíamos en esta acotación que nos hacía Janowski de la membresía pasiva de la ciudadanía, cuando definimos a la ciudadanía esa como membresía pasiva. Pero cuando es una membresía activa, eso implica que los propios ciudadanos se organizan. Eso también tiene que ver con lo que nos proponía Marshall en relación a los derechos políticos, la libre capacidad de organizarse, de reunión en público y en privado. Y eso genera tensión, eso genera conflicto. Lo importante es que los conflictos se canalicen dentro del contexto democrático y dentro de los canales institucionalmente democráticos y no al margen de esa institucionalidad. ¿Cuándo se dan esas luchas? Como nos dice Charlie Stiles, dice,
Ujú, Vuelvo a mencionar a Charles Steel. La construcción de ciudadanía se da por una correlación entre derechos y luchas sociales y movimientos sociales. ¿Cuándo ocurre al margen esa lucha? Cuando tenemos muertos, cuando la gente no puede expresarse libremente. Ahí está ocurriendo al margen de la institucionalidad democrática. Cuando la gente tiene que crear perfiles falsos para expresar su opinión, ¿verdad? Pero a veces ujú, la gente no ha creado perfiles falsos y emite en las redes sociales o escribe en su Facebook o en su Twitter frases fuertes e incluso a veces muy ofensivas hacia los demás. ujú. Y eso no construye ciudadanía digital. La construcción de ciudadanía digital debe partir de que aunque el otro me falte al respeto, yo no lo voy a tratar de esa misma forma. No lo voy a tratar siguiendo su irrespeto o su falta de consideración. Porque entonces deja de ser construcción de ciudadanía digital proactiva, ¿verdad? Mm, Hay que entender algo, ¿verdad? Estos tres derechos que nos menciona Marshall, hemos dicho que entiende la construcción de la ciudadanía a partir de estos tres derechos, que son derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, se han ampliado, se han ampliado. Y actualmente los organismos internacionales, Naciones Unidas, entre otros, nos hablan de derechos culturales, ujú. de derechos a un sano ambiente, a contar con un ambiente sano. Miren cómo la construcción de ciudadanía se ha ampliado. Sin embargo, cada vez es más difuso en esa ampliación de los derechos, de esa construcción de ciudadanía a partir de derechos. Por eso se habla ahora de este lenguaje que está desarrollándose de derechos humanos civiles, derechos humanos sociales, derechos humanos políticos, derecho humano a la salud, derecho humano. Pero, a la hora de aterrizar ese lenguaje que nos proponen los organismos internacionales, tenemos la dificultad de su concreción, porque a nivel de ideas, bastante bueno tenemos, pero a la hora de concreción y de su aplicación siguen siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo una Ujú. asignatura pendiente la construcción de ciudadanía haciendo uso de los derechos políticos. En América Latina sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo una asignatura pendiente los derechos sociales. En lo que hemos avanzado y de manera significativa es en los derechos civiles, ¿verdad? Luego, ¿qué otro aspecto podemos abordar en esto de la ciudadanía digital? Los procesos de automatización que ha hecho la administración pública para brindar los servicios a los ciudadanos. Para brindar los servicios a los ciudadanos. Es decir, cada día se está haciendo necesario el uso de plataformas tecnológicas. Si nosotros vamos a hacer un trámite a la Policía Nacional, en muchos países existen ya kioscos tecnológicos de tal manera que uno va a hacer al banco el pago de la licencia, el pago del examen de la vista, si es renovación de licencia y otros pagos, e introduce el número de factura que le emitieron en el banco en el kiosco tecnológico, que es como que habláramos de un cajero, y una vez que uno presenta toda la documentación, pone su número de cédula, los números de facturas en los pagos que hizo el banco, y ese kiosco tecnológico le emite su licencia de conducir. Entonces, eso es un proceso bastante interesante de cómo se ha dado una automatización de los servicios. También Ujú. la administración pública, en esta búsqueda de construcción de ciudadanía digital, ha permitido, por ejemplo, que se haga gestión de citas para ir a solicitar un servicio determinado ante la administración pública.
Ciertamente estamos avanzando. Alguien me podría decir, sí, pero la ciudadanía no se queda solamente en el uso de solicitar una cita. Y efectivamente no es solo eso. Pero al menos ya cada día está más cercana el ciudadano a la posibilidad de hacer uso de su celular. Ahora casi todos los ciudadanos tienen un equipo móvil, un celular. Y a través de esto se pueden hacer gestiones de citas, hacer solicitudes de citas. Y eso ya va acercando aún más a la ciudadanía, a la administración pública. Yo esperaría que más adelante y aprovechando que esta situación de pandemia nos ha permitido una profundización del uso de Sí. herramientas como Zoom y como Teams, que los ministros más adelante también hagan espacios abiertos para que la ciudadanía exprese su sentir del funcionamiento de ese ministerio. Ya no van a haber excusas, porque ya la tecnología está facilitando la proximidad de los tomadores de decisiones, de los ministros, de los secretarios, de los directores, de los gerentes, está facilitando la proximidad con la ciudadanía. Ahora, Sí. vamos a ver que si esa facilidad que nos está dando el uso de Zoom, de Teams, de Google Meet, entre otras, hace posible esa proximidad para que realmente el ciudadano le haga saber al titular principal de un ministerio, de una secretaría política o de otra entidad pública su parecer sobre el funcionamiento de la administración pública. Porque eso también es ejercicio ciudadano, esa es construcción de ciudadanía Ujú. digital. Sí. Yo te felicito, Humberto, porque has hecho un paneo muy académico, pero también muy directo, ¿no? Muy entendible perfectamente de los pasos. Si te soy honesta, yo que tengo tiempo trabajando esta materia, has tocado puntos que nunca, no los habíamos tocado. Mira, aquí está Katy, pero no pude leer su mensaje. Ella tiene rato tratando de comunicarse, pero no sé por qué no le puedo leer el mensaje completo. Pero fíjate tú, en este tema de la construcción de ciudadanía digital, el lograr esos espacios que tú acabas de hablar, que un ministro se comunique a través de Zoom con su... Con, Carlota, con... le pido permiso para leer lo que nos plantea Katy Isabel. Sí, por favor, que yo no lo puedo leer. Se ha luchado mucho por el trabajo en teletrabajo y ahora se tuvo que dar la pandemia, lo obligó. Debemos de aprovechar la tecnología. Katy Soto de Costa Rica. Muchas Correcto. gracias, Katy. Sabe, se ha trabajado, tenemos un avance importante, ¿verdad? En Centroamérica, en América Latina, en materia de teletrabajo. Pero la clave de la ejecución del teletrabajo no está en la tecnología. Y ahí yo quiero que revisemos esa visión chumpeteriana de Schumpeter. No es el uso de más o de menos tecnología lo que permite el teletrabajo. No. ¿Saben qué es lo que permite el teletrabajo? La confianza en el trabajador. La confianza. Para algunas jefaturas, el teletrabajo ha significado recuperar lo sustantivo de ser jefe. De ser jefe. Lo sustantivo de ser jefe no es solamente el control de que el empleado llegue puntualmente o de que esté en su escritorio. No solo es eso es necesario tener mecanismos de seguimiento, ¿verdad? Pero lo sustantivo de la jefatura es la motivación a alcanzar resultados orientados a la ciudadanía, a la ciudadanía. Por consiguiente, el teletrabajo debe permitirnos acercarnos más al ciudadano para construir ciudadanía y que el ciudadano no solamente vea a la administración pública como un espacio para pedir, sino para aportar ideas y mejorar a los que nos dedicamos desde la administración pública a hacer gestión administrativa para conseguir impactos que mejoren la calidad de vida de las personas.
eso es el fin último de la administración. Entonces, muchísimas gracias por esa participación. Hay otra pregunta o una reflexión de Stephanie Alfaro. Humberto, ¿tú la puedes leer? Sí, un momento, voy a verlo. Stephanie. Es que queremos hacer esto muy participativo, así que muchas gracias por los aportes. Gracias por los aportes. Y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Katia dice, mejor dicho, no pudo ser dicho. Mejor dicho, no pudo ser. No. Muchas gracias, Katia. Sí, doctora Salazar, usted nos estaba hablando sobre la proximidad. Sí, esa proximidad que debe haber entre el funcionario público, ¿no? Un poco lo que nosotros trabajamos con el concepto de la administración deliberativa. ¿Te acuerdas del profesor Kim Brugger de los catalanes? Espacios, entonces estos son espacios virtuales. Pero como tú bien lo dices, son espacios virtuales, pero tienen que ser espacios con respeto, con consideración, con inclusión. Nosotros aquí el concepto de construcción de ciudadanía trabajamos mucho el principio, o queremos trabajar el principio del reconocimiento. El reconocimiento, Humberto, entendiendo que tu pensamiento no es solo que yo lo tengo que respetar, yo respeto tu pensamiento, sino que tu pensamiento complementa el mío en un concepto muy hegeliano del tú, yo, nosotros, para conformar un todo, ¿no? Entonces, ese principio del reconocimiento, entender que el otro está allí, pero no solo que está allí, sino que yo lo necesito para mí. Es importante también que se materialice o que se divulgue o que se lleve y que se trabaje también en estos espacios virtuales. Porque hay que aprender a oír, hay que aprender, no es solo, yo no sé, tanto en Centroamérica, en Latinoamérica se tiende mucho a atropellar, ¿no? Con las palabras. O sea, tú estás terminando una idea, pero yo no dejo que tú termines tu idea, sino que yo antes de que tú termines tu idea, yo te corto. Y entonces, claro, después uno se queda así como, bueno, ok, ya está dicho, ¿no? Pero es eso, es ir llevando ese concepto para que estos espacios puedan ser más provechosos. ¿Tú qué piensas? Sí, así es. Muchísimas gracias. Y eso en administración pública le llamamos, y en procesos de democratización de la administración pública, que es una asignatura pendiente, una administración pública inclusiva y responsiva. ¿Cuándo una administración pública inclusiva y responsiva? Cuando escucha las demandas de los ciudadanos. Miren qué es lo que ha pasado con la automatización de los servicios para mejorar la administración pública y acercarla a los ciudadanos. La desorganización que ha existido en físico la hemos trasladado a digital, a lo electrónico. Vuelvo a repetir la idea. La desorganización administrativa que se hace en el día a día, con el papeleo que se nos pide en físico, la hemos trasladado a lo electrónico y lo digital. Por ejemplo, ¿de qué sirve hacer una automatización de servicios si no revisamos las cuestiones de fondo? ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? ¿Cuáles son los requisitos de ley para acceder a ese servicio? ¿No? Porque si le podemos decir al ciudadano, mire, ya tenemos un excelente sistema para solicitar citas, voy a poner un escenario hipotético, en el Instituto de Seguro Social. Ya tenemos un sistema de citas para que usted venga al Seguro Social y haga sus préstamos. Bien, y dice el usuario de los servicios, ¡qué dicha! Ya puedo solicitar cita, pero cuando ve todos los requisitos para la cita, lo desanima. ¿Qué significa eso? Que tenemos que revisar las cuestiones de fondo en la automatización de los servicios para esta construcción de ciudadanía digital. Tienes una pregunta allí de Daniela, Humberto. Daniela nos dice, ¿será posible que puedan enviar toda la conferencia al correo? Sí, con mucho gusto, Daniela. Esta conferencia se está grabando y también está siendo transmitida por live streaming de Facebook.
y entonces podrán tener acceso a la conferencia. Y si quiere que le envíe por escrito las ideas que yo estoy desarrollando, también con mucho gusto se las envío. Muy bien, muchas gracias Daniel Hernández, muchas gracias por su participación y por estar aquí presente con nosotros. Bien, retomemos entonces el tema de la automatización de los servicios para agilizarlos. ¿De qué sirve entonces automatizarlos si no revisamos todos los requisitos que deben presentar? Y esto lo digo a propósito de la pandemia. Supuestamente es más rápido hacer una cita por vía electrónica o a través de una página web. Sin embargo, la pandemia nos exige mayor creatividad, porque luego, según todos los requisitos que le pedimos, tiene que ir a 5 instancias más antes de presentarse al Instituto de Seguro Social. Entonces, ¿la automatización de qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Y ven que el tema no es solo de hacer uso de la tecnología, no es esa la cuestión fundamental, sino de hacer una revisión de los procesos de reducción de trámites, hacer una revisión de los marcos legales que sustentan nuestro accionar en la administración pública. Y una vez hecho eso, también podemos ir al lado haciendo esos procesos de transformación electrónicos o digitales, ¿verdad? Sí, ahí tienes unas opiniones. Lo que pasa es que yo no las puedo leer desde aquí. Daniel Hernández dice que a ella le gusta cómo están manejando el tema de automatización. Muchas gracias. Y Santis Maclovia García dice, gracias por la oportunidad de conocer sobre este importante tema. Saludos a Santis Suárez desde Nicaragua. Muchos Un saludos. conterráneo. Sí, Compatriota. muy bien, muy bien. Estupendo. Bien. Ahora yo, además de eso, quiero saber si hay alguna inquietud más sobre estos temas y recomendarles un libro muy bueno sobre ciudadanía política y formación de las naciones, perspectiva histórica de América Latina. Este es un libro publicado por el Colegio de México y editado por el Fondo de Cultura Económica en el año 1999, en donde se retoma toda esa asignatura pendiente de derechos políticos, de los derechos políticos. Miren, esto de los derechos políticos se las trae, porque a veces el ciudadano está en situación de indefensión ante la administración pública. Yo he escuchado a algunas personas que no quieren ir a poner una queja o no quieren ir a presentar una recomendación porque dicen, ¿para qué si no me van a escuchar en la administración pública? Tenemos buzones de sugerencia en las instalaciones de la administración pública, pero la gente a veces no se anima a dejar su buzón de sugerencia. Y cuando se anima a dejar su sugerencia, lo hace descargando su ira. Entonces no sabemos cuál es la propuesta que realmente quiere, porque eso ha generado, esos problemas de ira son los que se ha generado en la ciudadanía por la ausencia de prontitud de respuesta. Y luego, yo he escuchado personas que cuando les roban en su casa dicen, no, yo no voy a poner la denuncia en la policía, porque mi denuncia va a ser parte más de una estadística, a pesar de que hay muchas facilidades. Ahora tenemos en las instituciones policiales, en buena parte de las instituciones policiales tienen su página web y dice, si usted quiere presentar su denuncia, regístrese aquí y coloque su denuncia. Y aún así la gente no se anima a hacerlo. ¿Por qué? Porque detrás de ese comportamiento está un tema fundamental en la construcción de ciudadanía digital que tiene que ver con la legitimidad. Es decir, el ciudadano, ¿qué tanta credibilidad tiene en las instituciones? Sí. ¿Qué tanta credibilidad tiene sí. en el servidor público? Sí. Ese punto que tú estás tocando es muy importante, Humberto. Y yo te lo llevaría no solo a la clase media, que en la clase media hay poca credibilidad en la administración pública. En las clases bajas, ¿no? Por ejemplo, un pescador que tiene necesidad de un programa de motores, por ejemplo, ¿no?
Y en la gobernación de su estado, de su país, como sea, hay un programa de ese tipo. Y tú le preguntas al pescador, pero ¿por qué no has ido a pedir a la gobernación a buscar ese proyecto? Y entonces él te dice, con esos ojitos así, es que allá a mí no, yo no sé hablar con esa gente, yo no me sé comunicar con esa gente. O sea, yo llego allá y yo no me sé expresar. O sea, fíjate tú, nosotros estamos aquí hablando a un nivel, ¿no? Pero cuando la mayoría de nuestras poblaciones en Centroamérica y Latinoamérica son personas de escasos recursos económicos, son personas desposeídas. Tú dices que el teléfono inteligente lo tiene ahorita, así como no un nivel medio, 100%, 80%. Pero en esos estratos bajos son pocos los que tienen acceso a eso. Entonces, claro, ellos estarían impedidos de este tipo de comunicación. Pero ¿cómo haríamos nosotros para poder llegar a esa gente, ¿no? Esa sería la pregunta contigo. Muchísimas gracias, doctora Salazar, porque esto me permite volver a recuperar la construcción de ciudadanía desde la noción de derechos sociales. Y aquí la preocupación son, uno, las necesidades básicas, salud y educación. Dos, la integración social. Y en integración social tenemos empleo, pobreza y desigualdad. Y con esto que me voy a introducir al tema de los retos de la construcción de ciudadanía digital que tiene que ver con las desigualdades que tenemos en la región. En América Latina, una de las regiones más desiguales. Es que tenemos brechas digitales también. Eso es uno de los principales retos que tenemos que hacerle frente en relación a la automatización de los servicios. ¿Y por qué? Porque no hemos logrado esa integración social, esa cohesión social. Recuerden los términos que mencioné cuando hacía alusión a Thomas Janowski y a Marshall. Igualdad, derechos universales, un cierto nivel de igualdad. Si no tenemos ese cierto nivel de igualdad, es complicadísimo, como lo está enfrentando actualmente la administración pública, hacer uso de los medios digitales. ¿Por qué? Porque en América Latina el servicio de Internet no es tan bueno. Porque tenemos acceso a Internet, pero la banda ancha no funciona tan bien. Porque pagamos un servicio, pero ese servicio luego, a la hora de ver los derechos de los consumidores, no es esa la cantidad de gigabytes que realmente, por la que pagamos, es realmente la que estamos usando. Entonces, cuando estamos haciendo un trámite o una solicitud de una cita ante la administración pública, se nos cae el trámite y tenemos que volver a empezar. Y entonces el sistema que ya está diseñado entra en conflictos, entra en conflictos. O sea, la asignatura pendiente ahí es la búsqueda de integración social a propósito de los retos de esta construcción de ciudadanía digital, tiene que ver con las brechas digitales, tiene que ver con el tema de la calidad de el Internet. O sea, tenemos acceso a Internet, pero ese acceso es intermitente, se va y se viene. Nos conecta y nos desconecta. Entonces, así tenemos que ir avanzando. Por supuesto que vamos avanzando. Y eso es fascinante en América Latina. Quiero, a propósito de lo que nos planteaba la doctora Salazar, hacer alusión a un caso que a mí hasta el día de hoy me ha conmocionado mucho porque ocurrió aquí en Costa Rica. Eso en primera persona, ¿no? Cuando uno habla de terceras personas, te logra sosegar, pero cuando le ocurre en primera persona, afecta más. Un costarricense de 66 años, un señor, tiene su esposa, una migrante, con la que tiene 16 años de vivir. La esposa estaba muy grave hace 2 meses atrás y él estaba buscando cómo la atendieran aquí en los servicios de salud. Y para conseguir todo eso, porque estamos en situación de pandemia y las oficinas centrales de muchas de las instituciones están cerradas o haciendo teletrabajo, entonces se requería hacer uso del internet o del celular. Y entonces él me mostró su celular
y es un celular de hace 15 años, ¿verdad? No tenía WhatsApp ni nada. Entonces, de la institución a la que él le solicitaba los servicios, le decían, ¿me pueden enviar la copia de identificación de su esposa, de su pareja, para hacerle la gestión? Y el señor le decía, ¿pero qué es WhatsApp? Un señor de 66 años de edad. ¿Qué es el WhatsApp? En su teléfono está. Yo nunca he utilizado esto. Yo mi teléfono lo ocupo para recibir llamadas y para... Llamar. Esa es la realidad que tenemos en nuestra región. Y lo menciono aquí en el caso de Costa Rica porque es uno de los países abanderados en Centroamérica en materia de estrategias digitales, ¿verdad? Aquí hay un avance importante. La mayor parte de personas tienen celular, tienen acceso a Internet. Hay un buen nivel de electrificación, porque eso también implica la automatización de los servicios. Toda nuestra población, ¿qué porcentaje de la población tiene electrificación? Tiene electricidad. También eso. Es que tenemos que ver las cuestiones estructurales para poder hablar de... muy bien, Sí, voy a ver qué sí. dice... Aquí, si tienen unos mensajes. Katia Oven dice, la tecnología es de suma importancia para hacer más productivos los procesos de las empresas y se reduce la probabilidad de errores. Esto con relación a las empresas y a la vía personal, utilizada de manera responsable, es una herramienta que nos ayuda a interactuar y a muchas personas les ayuda con el tema de emprendedurismo. Claro que sí, que ayuda con el tema de emprendedurismo. Pero yo insisto en construir las cuestiones estructurales, que es un cierto nivel de igualdad. Un cierto nivel de igualdad. Si no tenemos esa integración social, gracias Katia Oven, que nos está compartiendo, acompañando desde Honduras. Si no tenemos ese nivel de igualdad, o ese cierto nivel de igualdad, no hablo de una igualdad utópica, sino hablo de la construcción de condiciones mínimas, de condiciones mínimas. Nosotros aquí, Humberto, hablamos para la cohesión social. Pero es la conformación de ese tejido social para el logro de objetivos comunes en la sociedad. Entonces, claro, es otro nivel, por eso es que me llamó muchísimo la atención tu idea de desarrollar el punto desde la parte de la tecnología, que es importantísimo. Sí. Porque claro, si nosotros en lo normal, en lo ordinario, no tenemos cohesión, sobre todo el tema en Latinoamérica, es muy baja en cohesión social. Entonces eso también son tareas pendientes, ¿no crees? Sí, así es una asignatura pendiente el tema de integración social. Katia me pide que vuelva a repetir el nombre del libro que recomendé. Bueno, he hablado de varios textos, ¿verdad? Les recomiendo el libro de Ciudadanía Política y Formación de las Naciones. Vuelvo a repetir el nombre del libro. Ciudadanía Política y Formación de las Naciones. Perspectivas históricas de América Latina. Ese es un texto muy bueno, editado por el Fondo de Cultura Económico y por el Colegio de México. Yo voy a copiar aquí en el WhatsApp el nombre del libro, perdón, aquí en el mensaje del Zoom, para que tengan el título por si les interesa profundizar aún más. ¿Saben por qué? Porque es crucial cuando diseñamos la automatización de los servicios tener en cuenta las condiciones de los ciudadanos. Tener en cuenta las condiciones de los ciudadanos. Porque si no, estamos dentro de una administración pública que no vela por la construcción de ciudadanía digital. Hay que cuidar que la administración pública sea endogámica, es decir, que vea hacia adentro. Y hacia adentro es decir, ya contamos con un sistema de citas o ya contamos un sistema para recibir consultas. Claro, o propuestas. Pero, y me parece bien, porque eso es un avance significativo, estupendo. Ese nivel es excelente. Pero debemos pensar en las condiciones de los ciudadanos, como este ciudadano costarricense de 66 años de edad, que por cierto, el día de ayer me llamó por teléfono muy consternado diciéndome, Humberto, yo le agradezco por todo lo que hizo, ya mi esposa falleció.
Ya mi esposa falleció. Y con esta historia, que es muy conmovedora para mí, quiero hacer saber que a veces los trámites ante la administración pública eh, llegan tarde, llegan tarde, llegan tarde. Y esto nos debe permitir ser nosotros, como nosotros en nuestro doble rol de ciudadanos y de empleados públicos, ser prontos para responder, porque no sabemos qué tiene el ciudadano, no sabemos la historia del ciudadano. Entonces, al final, yo voy a escribir a la institución de salud pública para decirles que muchas gracias, que ya no es necesario, porque la persona a la que le estábamos solicitando hace 2 meses atrás el servicio en salud pública ya falleció. Ya falleció. Entonces, la automatización nos debe permitir empatía. Vuelvo a insistir, la tecnología por la tecnología no es el fin último, sino acercarnos al ciudadano, a sus verdaderos derechos sociales y políticos que han sido disminuidos en la historia de América Latina. Sí. ¿No será entonces como que tanta tecnología como personas conectadas estén y tanto... Una cosa así, te estoy entendiendo. Por parte de la administración pública, como que si la administración pública tendría que aprender en su atención, en sus niveles de atención, saber llegar cuando lo puede hacer a través de la tecnología y cuándo lo tiene que hacer presencial, o buscar que todos estén en la tecnología. Claro, que eso es crear las condiciones mínimas. Crear las condiciones mínimas para todos. Mínimas, un concepto que ha adquirido mucha relevancia en el ámbito digital, no solamente en el ámbito digital, sino en el ámbito social en general, tiene que ver con la construcción de ciudadanía multicultural, que es de lo que hablábamos. No es lo mismo el caso de la doctora Salazar, que tiene la facilidad de conectarse, que tiene entre comillas, ¿verdad? Que tiene la facilidad de conectarse, que otra persona de las zonas rurales. Debemos de pensar que la administración pública no está pensada solo para las ciudades, ¿verdad? Claro. Bueno, depende de la naturaleza de la institución pública. Pero recuerden las definiciones que dijimos al inicio. Universalidad. Derechos universales, ciertos derechos universales. Pero no tenemos, o sea, insisto, hemos avanzado en los derechos civiles, pero en derechos sociales no. ¿Por qué? Porque los derechos sociales han sido otorgados de manera focalizada por los gobiernos de turno. No hablo de la focalización desde el punto de vista de la economía, sino hablo desde el punto de vista de focalización desde el clientelismo político. Entonces, esos derechos sociales han sido otorgados si usted es de mi partido político. Si no lo es, ¿cómo quiere que yo le dé algo a usted? Y entonces ahí no se está Eso es un tema. No se está garantizando una construcción de ciudadanía universal. Muy bien, Dalia Marina nos dice que es el uso de la tecnología en la administración pública que permite abrirse más al ciudadano. Efectivamente, esperemos que se logre cada vez más, porque ahora miren cómo la importancia de el TikTok ha adquirido para... Y el TikTok parece una herramienta muy espontánea, ¿no? Espontánea. Eso es lo que está buscando la administración pública. ¿Cómo, el ciudadano, perdón, no la administración pública? ¿Cómo logramos dar respuesta a esa espontaneidad? Y esa inmediatez. La inmediatez. Que necesita la juventud ahora, porque yo siento ahora que la gente es inmediata, que no lo hablo en mal sentido, todo lo contrario, todo lo contrario. Quizás por la misma velocidad de conocimiento, ellos tienen mucho conocimiento, tienen información de todo, que es una de las cosas que yo digo, los jóvenes ahora tienen tanta información, manejan tanta información, que cuando un político le viene a decir lo mismo que ellos saben, entonces le dice, bueno, pero ¿de qué vienes, no? O sea, ¿de qué me estás hablando?
Entonces, estos tiempos requieren también de respuesta a las necesidades de este pensamiento tan rápido, ¿no? O sea, es una cosa a millón. Entonces, no es fácil a lo que nos estamos enfrentando, pero yo creo que la administración pública debe irse adaptando a las necesidades de la gente. Sí, Y a los espíritus del tiempo. claro, para profundizar en eso de irse adaptando a la multiculturalidad, recordarles que ese es un concepto propuesto Y a la por poliarquía. Kyllikka, un canadiense, y él nos dice que ha sostenido que es posible y legítimo complementar los derechos humanos tradicionales con los derechos de las minorías, los derechos de las minorías. Y, por ejemplo, en muchos países las minorías son los indígenas, aunque en población son mayorías. Sí, ahí tienes otra. En algunos países los empobrecidos son las minorías, cuando en realidad en términos poblacionales son las mayorías. Que Pero son expliques lo que es para poliarquía. tener acceso al uso de los servicios públicos. Que expliques qué es lo que es poliarquía, Humberto. Ah, muy bien. Profesora Salazar, ahí yo también le invito a que usted desarrollemos juntos el término de poliarquía. Sí. Sí, el concepto de poliarquía. El ejercicio democrático, representativo y participativo de que nos hablaba la profesora Salazar. Es el respeto por las diferentes opiniones. O sea, en una democracia debe existir el planteamiento de Dahl, va referido a que en una democracia tienen que existir diferentes tendencias políticas y diferentes tendencias de pensamiento, y esas tendencias hay que respetarlas. Claro. Y algo que nos dice el señor Robert Dahl es que la poliarquía no se limita solamente a los procesos electorales. No se limita solo porque hay gente que cree que ya con eso tiene derechos políticos garantizados. Y eso ha pasado en América Latina. Se creen que por permitir a las poblaciones en edad de votar que vayan y hagan ejercicio del voto, ya está garantizado el ejercicio democrático. No, la poliarquía nos dice que no nos tenemos que quedar en ese nivel electoral, de procesos electorales, sino que tenemos que ir hacia procesos representativos y participativos. Y eso tiene que ver con construcción de ciudadanía. No basta con ir a votar. La poliarquía implica otra, para entender poliarquía, tiene que ver con el espacio que favorece la pluralidad de opiniones y de ideas y de corrientes. Y de corrientes y de formas de hacer intervención de lo social. No solamente el gobierno el que hace los grandes cambios sociales. Eso también es poliarquía. Entonces, esos son los elementos fundamentales de poliarquía. La representatividad, avanzar y no quedarnos solamente en los procesos electorales, y la creación y el fortalecimiento de valores cívicos de la pluralidad y el respeto. Miren que esas cuestiones son fundamentales, porque cuando nos encontramos a alguien que disiente de nosotros, le hacemos la vida de cuadritos. Pero no solo los políticos, a veces en los propios trabajos, Criticamos al que está a este nivel, pero también entre coetáneos, entre homólogos, entre servidores públicos, también ocurren ese tipo de cuestiones. Entre ciudadanos, también ocurre ese tipo de situación. Entonces, la poliarquía nos remite a esa búsqueda de, eso es poliarquía, pluralidad, representatividad, proteger y cuidar a la oposición. Cuando usted está haciendo eso, está dentro de una lógica de poliarquía, es decir, de democracia representativa y participativa. Espero que con eso... sí, bueno, ella creo que por ahí dio las gracias. Que yo leo parte del mensaje. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer un cierre. Vamos a hacer un cierre de esta actividad. Primero, agradeciendo que estén escuchándonos y
haciendo alusión a los grandes ¿Tienes un retos comentario, Humberto? que tenemos en materia de construcción de ciudadanía digital. Tienes un comentario de Dalia. Dalia dice, pero en Venezuela la universalidad ha sido cercenada desde todo punto de vista y solo son beneficiados los que son partidarios del régimen. Saludos. Bien, Dalia. Sí, Tomamos eso es nota de correcto. eso tiene que ver con construcción de ciudadanía, construcción de ciudadanía. Miren, cuando hablamos de estos temas, una cuestión es decirlo aquí y otra es lo que nos toca en el día a día, para que se den cuenta que esto de la ciudadanía, de construcción de ciudadanía y en espacios digitales, es un tema que requiere mucha madurez humana e intelectual. Aunque le cercenen desde todo punto de vista los espacios, uno debe de ir expresándose y diciendo las cosas de forma serena. Yo sé que no sé por qué en América Latina hay una tendencia a que si no es con el grito o hablando de manera sulfurada, la gente no escucha. Pero ciertamente hay que construir ciudadanía desde otras lógicas. Sí. Por eso es que un reto, para ir ya cerrando con el tema, un reto de la construcción de ciudadanía digital tiene que ver con las netiquetas. Las netiquetas son las normas de cortesía para solicitar un servicio, para escribir un comentario a través de Facebook, ¿verdad? O sea, se explica ahí. Sí, doctora Salazar. Y hasta para ejercer el reclamo cívico. El reclamo cívico no es el grito, no es la muchedumbre, no es la exageración, es el reclamo justo y correcto dentro del marco institucional. Ese es el que te cobra fuerza. Y ese es el que ha ido cobrando fuerza en los países institucionalizados. Y por eso es que a veces se dice, bueno, pero ¿por qué en Estados Unidos las cosas terminan funcionando? Porque tienen un marco institucional. ¿Por qué España sigue funcionando porque tiene un marco institucional? Cuando la administración pública logra sus niveles de independencia, pero esa independencia no es porque la administración pública lo dio, esa independencia es porque una ciudadanía lo ejerció, pero cívicamente. La expresión tiene que ser cívica. Ese es mi planteamiento y que va a reforzar lo que tú estás planteando. Claro. Otro reto tiene que ver de construcción de ciudadanía con reducir brechas digitales. Tenemos estas grandes brechas digitales. Eso es un gran reto en lo que tendremos que ir trabajando. ¿Por qué? Es necesario, como he dicho anteriormente, establecer las condiciones mínimas de integración social, de cohesión social, para hacer construcción de ciudadanía, tanto en entornos digitales como en espacios públicos o en el espacio político que es muy restringido. En el espacio público, todos podemos hacer ejercicio de ciudadanía. Nos escuche o no nos escuche la persona que está, o las personas que están en el gobierno, debemos hacer ejercicio de ciudadanía. Debemos construir, nos escuchen o no nos escuchen, debemos de crear blog, debemos de crear espacios en Facebook, en Twitter, para dar expresiones de cómo va mejorando. Yo me he dado cuenta de que cuando se le comenta a los usuarios del servicio, es decir, a los ciudadanos, de que se va a implementar un nuevo sistema para solicitar citas o un nuevo sistema para solicitar el trámite de una constancia, hay algunos ciudadanos que lo primero que dicen son comentarios negativos. También debemos de tener claro eso, la multiculturalidad y que el ciudadano esté en todo su derecho de decir eso. Pero el problema es que tenemos ciudadanos que no son respetuosos al plantear sus argumentos. Y ese es otro de los grandes retos de los entornos virtuales. Plantear nuestras ideas de forma serena, ¿no? Porque luego queremos imponer las ideas. No sé si ustedes han visto
Hay personas que comentan el comentario del otro y al final es que usted no ha visto tal dato y usted no sabe tal cosa y yo le pido que lea. Mire, lo que él haya leído o no ha leído, esa es su opinión. Déjelo expresar su opinión. Y eso es construcción de ciudadanía. Educarnos para la libertad. Educarnos para la libertad. Eso es un gran reto. Y esa educación para el ejercicio de la libertad es un proceso que requiere fortalecer valores cívicos. Valores cívicos. Es revisar, nos tenemos que revisar internamente. Revisarnos internamente, porque si no, otro reto que tiene la construcción de ciudadanía digital es el mal manejo y uso de las redes, Hay gente que cae en negativismos, en ver todo oscuro, en ver todo malo. Entonces, aún en situaciones adversas, nosotros debemos mostrar la mejor cara y debemos utilizar el mejor lenguaje, porque eso nos construye como ciudadanos. Recuerde que la ciudadanía detrás está un concepto fundamental de filosofía política, que es la persona, que es crecer en humanidad. Crecer en humanidad. Bien, yo menciono estos retos. También este webinar lo hemos hecho en el contexto de la maestría en gestión y política pública, en donde abordamos todos estos temas de gobernanza, gestión pública y buen gobierno. Entonces, iniciamos el día 22 de agosto, por si hay gente interesada en el programa de maestría, y agradecerles la participación y si la doctora Salazar quiere decir algunas palabras de cierre. No, yo lo que estoy es encantada con tu planteamiento y de verdad muy agradecida por el desarrollo, ¿no? Te felicito, o sea, felicitarte y felicitar al instituto por el interés en este tema. Sí, antes de retirarme, quiero agradecer a un gran amigo que tengo ya como 12, 20 años, ¿verdad? Patricio Carezana, el doctor Carezana, economista y doctor en filosofía, un argentino mexicano, y que en su comentario dice lo siguiente: el ejercicio de ciudadanía va de la mano de impulsar desde los gobiernos procesos de alfabetización digital, y ese es otro de los retos de la construcción de ciudadanía digital. Alfabetización digital. No demos por un hecho de que esto es sencillo hacerlo. No es fácil, no es sencillo. Como una acción educativa digital y más relevante en la formación de los servidores públicos. Sí, efectivamente. A veces hay gente que no sabe utilizar bien ni los correos electrónicos, se les pierden las claves o bloquean sus claves. Entonces, eso es crucial. Muchísimas gracias, Patricio Carezana. Y un abrazo, mi amigo, casado con una mexicana, así que pero él ya era mexicano sin necesidad de casarse con una mexicana. Muy bien, si alguien más quiere decir algo, yo agradecerles por este espacio, por la escucha. En el Instituto Centroamericano de Administración Pública estamos ocupados por la economía 4.0 y por la transformación digital que se nos ha dado. La mayor parte de los gobiernos han establecido estrategias de transformación digital. Ya ven que se ha profundizado los procesos digitales. No es cierto que fue la pandemia lo que permitió hacer esto. No, no. Si la administración pública no tuviera las 2 décadas anteriores de introducir estos temas, hubiera sido difícil. La pandemia lo que vino a decir es que, bueno, ya, lo que han estado hablando estas 2 décadas, a ponerlo en práctica, señores, porque estaba segmentado, ¿no? Solamente algunas instituciones y determinadas direcciones dentro de la jerarquía de puestos es la que aplicaban el teletrabajo. Y ahora a todos hacer, ya sea teletrabajo o trabajo desde casa, que también es otra noción. El trabajo desde casa, no necesariamente uno tiene que estar conectado a un software, ¿no? Y esa es la diferencia entre teletrabajo y trabajo desde casa. El trabajo desde casa, uno está en su horario y está atento a ver qué correo electrónico le envían, qué teléfono le llaman. Porque les voy a decir algo, ¿verdad? Y esto es otro reto que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. En el uso del trabajo desde casa y del teletrabajo, es que la institución, la administración pública, se está viendo obligada a transformarse en las relaciones laborales. ¿En qué sentido?
Si mandamos a la gente a trabajar desde casa, eso implica que el empleador debe asumir una parte del costo del Internet. Si enviamos a la gente a trabajar desde casa, eso implica que el empleador tiene que asumir una parte del costo del gasto de electricidad. Eso es esa transformación. Y también implica mayor compromiso, porque aquí por ley en Costa Rica se dice que el teletrabajo requiere un entre 30% más de productividad que el trabajo hecho desde la oficina. Entonces también requiere deberes, obligaciones por parte del servidor público. Pero vuelvo a insistir, la esencia de la construcción de ciudadanía digital es el ciudadano, es la persona. Tenemos que acercar cada día más las decisiones y las acciones de la administración pública al ciudadano. Hay decisiones que pueden ser muy loables, muy buenas, desde los políticos, desde los partidos políticos que están ocupando los puestos de gobierno, pero no necesariamente es lo que quiere la ciudadanía o lo que necesita la ciudadanía. Y por eso es que debemos de abrir cada vez más espacios de construcción de ciudadanía digital. Foros dentro de las páginas web o chat, mire, ¿qué necesita? Coméntenos, háganos propuestas de mejora. Y eso es un gran reto. Muchísimas gracias por la escucha. Si alguien más quiere dejar algún comentario, quedamos a la orden. Y felicitar la labor también que hace la doctora Salazar de construcción de ciudadanía desde la serenidad, desde los valores cívicos, ¿verdad? Sí, Porque a veces, desde la cohesión social. desde la cohesión, porque a veces se hace una construcción de ciudadanía solamente en función del pleito o de la descalificación. Y tenemos que ir superando eso. Tenemos de hacer una construcción. Es una tarea pendiente, Humberto. Una tarea pendiente, un gran reto. Un gran reto. Cultural, además, también. Y cultural. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Quedamos para servirles. Feliz día. Ha sido un gusto compartir con ustedes.